Comunicación con el diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, para hablar sobre la carta de entendimiento con el FMI, que creo que es el tema central de estos días en todo lo que tiene que ver con la política y la economía argentina, pero también con otros temas que hacen a la realidad nacional. Santoro, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda de Radio con vos, con todo el equipo. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Saludo a la audiencia también. La primera impresión de la carta de entendimiento, hay algunas dudas sobre, estábamos hablando hace un ratito con especialistas del área energética, si se va a poder llegar a una reducción de subsidios o no, que era o parece ser uno de los puntos basales de lo que le pide el FMI a la Argentina. ¿Cómo lo ves vos el acuerdo en su globalidad? Bueno, eso es el punto, hay que analizarlo en su globalidad, porque en detalle todavía no tenemos los elementos técnicos como para poder hacer un análisis pormenorizado. Todavía la carta no está. La carta supongo que se firmará y llegará al Congreso en los próximos días. Mirá, yo creo que la Argentina tenía una espada de Damocles, como decía Alberto antes de ayer, que era la restricción externa y el cronograma de cumplimientos con el Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que 18.900 millones de dólares, que creo que es lo que había que pagar, era absolutamente imposible para un país como la Argentina. Agregale con la dificultad que vos ya sabés que tiene nuestro país de dolarizar excedentes, de fugar capitales, ¿no es cierto? Y que lamentablemente el dólar termina transformándose en una suerte de coordinador general de precios en nuestra economía por ese motivo. Entonces la verdad que despejar esos vencimientos, conseguir 4 años y medio de gracia y acordar con el Fondo Monetario Internacional un programa que permita no solamente que eso suceda, sino hacerlo en el marco de un programa donde se garantiza una expansión moderada del gasto público para obra pública, ciencia y tecnología, donde no se recortan programas sociales y donde no se avanzan en reformas estructurales regresivas y precarizadoras, a mí me parece que le da cierta estabilidad a la Argentina que hasta ahora no teníamos. La duda, o por lo menos la discusión previa a lo que fue el anuncio del viernes, y algunas cosas que quedaron igual subyacentes del viernes en adelante, es, bueno, si con esta carta de entendimiento se frena un poco la recuperación económica de la Argentina o no, dudas que se planteaban desde adentro mismo del Frente de Todos. En ese sentido, ¿cómo lo ves? No, al revés. El principal freno que tiene la economía argentina es la ausencia de dólares. Por cada punto de crecimiento del Producto Bruto Interno crecen 3 o 4 las importaciones. Es muy loco, hasta que uno no lo entiende, no parece medio surrealista, pero para exportar vos tenés que importar previamente. Para producir tenés que importar insumos y bienes de capital, generalmente. Con lo cual, el freno al crecimiento estaba dado por la ausencia de dólares, con lo que se llama restricción externa, ¿no? La economía argentina demanda más dólares de lo que puede producir. Entonces, ese cronograma de vencimientos que había dejado la gestión anterior es imposible cualquier tipo de crecimiento económico. Es insostenible, porque si vos los dólares que te entran como consecuencia de las exportaciones o de las inversiones extranjeras los utilizás para financiar el pago de intereses, era imposible tener los dólares necesarios, que son los mismos, para dárselo a los importadores o para dárselo a los exportadores para que puedan importar insumos y bienes de capital. Entonces el primer elemento que había que despejar ahí era la posibilidad de un colapso financiero como consecuencia del incumplimiento del default, porque además vos te imaginás que si cumplías con ese cronograma que era imposible, en poco tiempo te quedabas sin reservas en el central. Pero si no cumplías, el otro problema es la corrida bancaria, la corrida financiera, ¿no es cierto?, que provoca lamentablemente también un desbarajuste de las variables macroeconómicas que hacen imposible la estabilidad y el crecimiento. Así que es todo lo contrario. Lo primero que vos tenés que tener para crecer en la Argentina es garantizado el flujo de divisas. Leandro, ¿qué tal? Jairo Estallas te saluda, ¿cómo te va? Bien, Jairo, ¿todo bien? ¿Todo el bloque de diputados del oficialismo va a votar a favor cuando vaya al Congreso o eso está en discusión hasta que lleguen los lineamientos? No, entiendo que sí. Pero no, la verdad es que no es un tema. Estamos en 31 de enero, todavía no he hablado con el resto de mis compañeros, digamos, calculo que en los próximos días, ahora como hay sesiones extraordinarias, nos vamos a cruzar, pero entiendo que el apoyo va a ser de todo el bloque del Frente de Todos. En el grupo de chat Frente de Todos, ¿hubo un mensajito de Máximo diciendo buen acuerdo? Lo que pasa es que yo recién llego al bloque de diputados y no estoy en ningún grupo de WhatsApp.
¿Cómo no estás en ningún grupo de WhatsApp? No. Por favor, un llamado desde Bueno, acá. pero pará, pero algún diputado con más años en el Congreso, con afinidad, te debe haber dicho, che, mirá lo que vino en el grupo de WhatsApp. No escuché nada raro. No escuchaste nada raro. No. Y sobre viste que hay como una obsesión sobre, che, ¿qué dice Cristina sobre el acuerdo? Sí. ¿Qué opinás de esa obsesión? Y si tenés alguna referencia de lo que internamente se dice desde lo que alguien podría decir, el ala más dura del Frente de Todos o el Instituto Patria sobre el acuerdo. A ver, francamente, o sea, esto es una discusión que se viene dando hace por lo menos 1 año y medio, 2 años. O sea, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estuvo un poco más relegado por el acuerdo con los acreedores privados, pero después que se saldó la reestructuración con los acreedores privados, te podría decir que casi es un monotema. A mí me cuesta creer que alguien pueda suponer que Cristina no esté al tanto o que algún dirigente importante del Frente de Todos no esté al tanto de cómo evolucionan las negociaciones del tema más importante de la gestión. Yo creo que lo que se conoció en las últimas horas son todas cosas positivas dentro de un contexto generalizado negativo. O sea, cuando nosotros ganamos las elecciones sabíamos que el tema más importante que teníamos que resolver era este y que iba a ser el condicionamiento más importante. O sea, Sí. Nadie puede estar contento de acordar con el Fondo Monetario Internacional, pero lo cierto es que el que acordó con el Fondo Monetario fue Macri. O sea, ya existía en la Argentina un programa con el Fondo Monetario que era incumplible. Entonces, No, yo a te mí me entiendo, parece que... Leandro, yo entiendo el punto, pero entiendo que también vale la pregunta por algunas muestras que ha dado el Frente de Todos, por la forma de funcionar, cartas públicas de la vicepresidenta quejándose o criticando políticas. Me parece que vale la pregunta y sobre todo porque también el fondo está pidiendo recortes en el área de subsidios, que ha sido un área donde justamente ese ala, el vinculado más a la vicepresidenta, ha puesto a los funcionarios, ha resistido desplazamientos del ministro. Para mí la pregunta vale, entiendo que no es el centro de todo, pero la pregunta para mí vale. Igual, más allá de eso, ha habido cuestionamientos puntuales de gente del espacio que me interesaría que vos como debate político les conteste. No sé, vos lo escuchás a Claudio Lozano decir, nos ponen un corset, cada 3 meses nos van a venir a ver las cuentas, a ver si bajamos los subsidios que había que bajar, a ver si las tasas están como están. No sé, salió Amado Budo diciendo, ¿cómo se van a meter con los subsidios si son parte de nuestra política de inclusión y empleo? Tenés, bueno, Alicia Castro diciendo, esto es cesión de soberanía. Hay debates públicos, concretos y observaciones desde el propio espacio. ¿Cuáles son tus respuestas a esos temas? Sí, primero en relación a la pregunta anterior, es cierto, la pregunta vale, lo que pasa es que esa es una pregunta que ustedes se la tienen que hacer a los protagonistas. O sea, para mí es difícil interpretar los silencios de cualquiera, ¿se entiende? Sí, queda claro. Entonces, obviamente que vos tenés derecho a preguntarle, la audiencia tiene derecho a reflexionar sobre el tema, lo que pasa es que es muy difícil, viste, responder por otro, en mi caso. Entiendo, ¿no? entiendo. En segundo lugar, a ver, revisión trimestrales. Todos los acuerdos con el fondo tienen revisión trimestrales. O sea, acá la discusión era si íbamos al default o acordábamos, no había otra discusión. O sea, el Fondo Monetario Internacional, cada vez que interviene en un país, lo hace, en teoría lo hace para equilibrar la balanza de pagos. En el fondo lo que termina generando, lamentablemente, es una suerte de corset para la gestión. Porque no es lo mismo tomar decisiones, por más que vos quieras ir, por ejemplo, te pongo otro punto de los que vos decías recién, el equilibrio fiscal. Nosotros desde el principio planteamos que había que convergir en el equilibrio fiscal, que era un lugar al cual había que llegar. De hecho, el kirchnerismo se caracterizó por hacerlo del superávit fiscal y comercial. Nos sorprende la pandemia, en ese contexto era muy difícil tratar de converger las cuentas públicas a ese equilibrio porque como la Argentina no tenía acceso al crédito, era imposible afrontar todo el paquete COVID sin emisión monetaria y sin déficit fiscal. Pero estaba en nuestro programa, nadie, como dice Heller siempre, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, nosotros lo que no queremos es ajuste. Pero en ese punto nosotros entendíamos que eso era necesario. Y el tema de la revisión de tarifas también es un tema que está en la agenda mucho antes del acuerdo con el fondo. Y lo que dijo el ministro Guzmán en la conferencia de prensa fue que la política tarifaria iba a ser la que teníamos pensada en el presupuesto 2022 antes del acuerdo con el fondo, que eso es tratar de segmentar tarifas para evitar que sectores acomodados que puedan hacer frente al completo de la tarifa de servicios públicos reciban subsidios y garantizar al mismo tiempo que los sectores más postergados puedan tener tarifas accesibles. Sí, a mí me llamó la atención, solo para terminar, que el presidente en el discurso dijo, no nos pidieron cambios en servicios públicos y no nos pidieron ir al déficit cero, y justamente lo que le pidieron es cambios en las tarifas para bajar los subsidios y les pidieron ir a déficit cero en 2025. A mí me hizo ruido que en dos cosas que obviamente el fondo después hizo públicas, el presidente dijera lo contrario apenas unas horas antes. No entendí bien por qué quedar así desautorizado en algo que se iba a saber al poco tiempo.
No, lo del déficit cero entiendo que lo dijo por lo de su gestión. Vos pensás que en realidad el Fondo Monetario Internacional cada vez que negociaba con países como el nuestro lo que le pedía era superávit. O sea, lo que le decía era vayan rápido al déficit cero y después consigan el superávit para conseguir los pesos necesarios para comprar los dólares para pagar la deuda. Entonces, eso no sé si hubo ahí una contrainteligencia. Y en relación a las tarifas, habrá que ver cuando venga la carta de entendimiento, porque hasta acá lo que se planteó en realidad son metas generales, ¿no es cierto? Metas fiscales, metas monetarias, pero no se habló sobre la política específica de tarifas. Lo que pasa es que uno intuye que para reducir el déficit fiscal hay que ordenar algunas cuentas que son obviamente importantes, pero que también estaba dentro del programa de gobierno. O sea, a ver, el concepto sintonía fina aparece cuando Cristina dice, creo que en 2012, 2013, o en el 2011, muchachos, el esquema de tarifas de la Argentina es injusto, lo que tenemos que hacer es garantizar lo que te decía yo recién, ¿no es cierto? Que los sectores que tienen ingresos paguen la tarifa tal cual sale, y en todo caso que el Estado garantice que los sectores populares o que tienen más dificultades para garantizar el consumo energético tengan un subsidio. Leandro, te hago, por lo menos de mi parte, la última pregunta y te cambio de tema. Mañana hay una marcha convocada o en contra de la Corte Suprema y está auspiciada por un sector del oficialismo. ¿Vos te contás entre los que van a ir a la marcha de mañana? Mira, no lo definí todavía. A mí me parece lo importante acá es... La verdad es que es un tema complejo, el tema de la justicia. Se están tratando, desde mi perspectiva, en algunos medios de comunicación desde una posición bastante irresponsable. O sea, nosotros en algún momento fuimos muy críticos cuando 2 de los 4 actuales miembros de la Corte Suprema trataron de ingresar a la Corte por decreto. Me parece que esa Corte ya ha demostrado en más de una oportunidad que tiene que darle cuentas a la sociedad. Yo creo que es legítimo que la gente se exprese. Lo que me parece medio... A ver, me genera cierto rechazo la simplificación y la subestimación de quienes convocan con esto de la marcha de los procesados. Yo conozco mucha gente que, más allá de la política o de las adscripciones partidarias, creen que es necesario que haya un recambio en la justicia porque entienden que la justicia es uno de los poderes de la democracia que más atrasado está en términos del recambio y la necesidad de transparencia. Pero no termino de entender cuál es tu duda en participar entonces. Porque soy diputado nacional. Ajá, y vos eso sentirías como que desde la política alguien que tiene un cargo está presionando a la justicia. Sería exactamente, pero me parece absolutamente legítimo que quienes sienten que cualquier ciudadano, milite en política o no milite en política, se pongan, como de hecho 3 días después va a haber una marcha a favor, ¿no es cierto? Exigiendo que exista cierto recambio y cierta renovación. Mi duda personal, que seguramente lo voy a resolver en estos días, digamos, tiene que ver con eso, con mi cargo como diputado nacional. Si yo no fuese diputado nacional, no tengo ninguna duda que estaría ahí. Está bien, pero en el concepto por lo que vos estás explicando, vos suponés que nadie que tenga un cargo político debería participar de una o de otra marcha. No, es algo personal.